Transición de mando. Cuando se habla con una temática como esta, pareciera ser como si estuviésemos hablando acerca de una entrega de poder de un gobierno y de otro. Pero la pregunta es, ¿puede una persona que ha sido cristiano, utilizado por Dios, siervo de Dios, lleno del Señor y lleno del Espíritu Santo, en algún momento ser utilizado por el diablo y que éste no se dé cuenta? Aquí vamos nosotros a poder vislumbrar a través de la palabra cómo se ha visto a través de la Biblia transición de mando entre personas que eran seleccionado y escogido, y en la mayoría de los casos ellos ni cuenta se dieron de que estaban siendo utilizados por el mismo diablo. Gloria al Señor. En la historia que leemos hoy, en Segunda de Crónica, un pasaje muy conocido porque casi siempre las personas tocan este tema o este pasaje cuando quieren hablar de algo de esta manera. Y es que hay un profeta en Israel que siempre que lo llamaba Acab, nunca profetizaba de la manera a conveniencia como los demás profetas. Y este profeta se llamaba Micaías. Pero fíjese cuál era la problemática. Había en Israel muchos profetas al servicio del rey, muchos. Pero estos profetas que estaban al servicio del rey tenían una problemática. Ellos creían que eran profetas y ellos creían que eran usados por Dios. Pero ninguno de esos profetas que eran prácticamente al servicio del rey, había una garantía de mensaje de parte de Dios para con ellos. Y hay una palabra que define bien claro quiénes eran estas gentes. Cuando este espíritu se pone delante de Dios y del ejército del Señor, hay una palabra que revela que estos individuos no eran profetas de Jehová. Porque cuando el Espíritu dice, yo induciré a los profetas de él, nótese que cuando se trata de los profetas del Señor, el mismo Dios es el primero que lo confirma. Pero cuando Elías estuvo en aquel momento en la disyuntiva con los de Baal y los de Acera, decía bien claro, 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Cuando se habla de Elías, se dice el siervo de Dios, el varón de Dios. Y aquí en el pasaje dice bien claro el Espíritu, yo induciré a los profetas de él. O sea, profetas, personas que estaban al servicio del rey, pero solamente para adularlo. Solo que en este caso, a diferencia de lo de Nabucodonosor, los de Nabucodonosor eran bien claro llamados adivinos, eran bien claro llamados por sus nombres, agoreros y todo eso, y encantadores directamente. Pero fíjese que los tales profetas que tenía el rey, supuestamente de parte de Dios, no eran de parte de Dios, sino que eran simplemente profetas de ellos. La primera opción que encontramos aquí es personas que se creen que por prestar un servicio de profecía y por estar adulando muchas veces a los que están en la cumbre, se creen ser profetas de Dios, cuando en verdad nunca habían sido utilizados por Dios, pero ellos sí lo creían. Las iglesias hoy en día están llenas, el evangelio está lleno de muchas personas que andan por ahí profetizando en el nombre del Señor y hablando cosas que hasta se cumplen. Y sin embargo no son profetas del Señor. Dios no los reconoce como sus profetas. Y he aquí que entonces, aunque decían muchas verdades, lo decían por adivinación. Porque aquí que ahora el Espíritu dice, yo pondré espíritu de mentira. Quiere decir que no necesariamente todo lo que ellos decían era mentira, pero esta vez sí van a hablar mentira, porque hay un espíritu de parte de Dios que los va a inducir a eso. Y dice, wow. Algunos dicen, esto es un demonio que se puso al frente para decirle al Señor, mándame a mí para yo inducirlo. No necesariamente. Recuerden que cuando la Biblia habla de ángeles, dice espíritus ministradores. Así es que se le llaman a los ángeles. Y los ángeles están para ejecutar la orden de Dios, sea esta orden para hacer el bien
o sea esta orden para hacer el mal. Recuérdense que el ángel de Jehová desenvainó su espada allá en la ciudad de Jerusalén y había ya matado a 70,000 personas, y no fue un espíritu malo, no fue un demonio, fue el ángel de Jehová que ejecutó esa orden. Por lo tanto, cuando dice que un espíritu se pone delante de Dios, podría ser un ángel que dijo: yo voy a tomar esa responsabilidad y voy a inducir a los profetas con mentiras. Y el mismo Dios dice: pues hazlo porque lo vas a lograr. Alabado sea el Señor. ¿Qué sucede? Que cuando Micaías da el mensaje, encontramos una situación bastante problemática, y es que los profetas empezaron a protestar. Uno de ellos, llamado Sedequías, dijo, dándole una bofetada a Micaías: dime cuándo el Espíritu de Jehová se me apartó a mí para utilizarte a ti. Gloria al Señor. Wow, qué tremenda situación. Mire cómo reacciona un supuesto siervo de Dios, profeta del Señor, para contrarrestar cuando él está en contra de una opinión, dándole una trompada al otro que se dice ser profeta. Y esa es la forma de nosotros tener el discernimiento espiritual, y esa es la manera de nosotros enfrentar cuando supuestamente hablan mal de nosotros, o cuando están diciendo cosas que no me convienen o que no van de acuerdo con mi forma de pensar. Entrarle a golpe al otro, pues automáticamente al él ejecutar esa acción debería darse cuenta automáticamente que no era utilizado por Dios, porque quien que es utilizado por Dios recurre a la violencia para traer una claridad dentro de las cosas espirituales. Qué bendito discernimiento de espíritu tenía Sedequías, malísimo. Por eso es que el mismo profeta Micaías le dice: tú lo vas a ver cuando tenga que estar escondiéndote de tienda en tienda, cuando se cumpla lo que Jehová ha dicho. Y otra cosa: y si tú volvieses rey de la guerra como tú quieres irte, permíteme decirte que entonces Jehová no había hablado, sino que quien hablé fui yo. Gloria a Dios. ¿Cuál es la primera manera de encontrarnos en esta postura? Cuando la gente todo el tiempo han sido utilizados por el diablo y creen que habían sido utilizados por el Señor. Pero tenemos el caso de otras personas que sí eran utilizados por Dios, y este es nuestro personaje principal, Saúl. La gente cree que cuando Dios elige a Saúl, lo elige de mala manera. Porque el pueblo ya estaba pidiendo rey igual que las demás naciones. Y entonces ahora Samuel es el primero que se siente mal, porque él entiende que habían desechado a Samuel, a él mismo. Y Dios le dice: no, el caso no es contra ti, no lo tomes de manera personal. Es un asunto de que me han desechado a mí en lugar de a ti, porque tú eres el juez, el profeta y el sacerdote que yo he puesto ahí. Tú eres mi voz en el pueblo. Al ello decir queremos un rey como las demás naciones, no lo están gestionando de la manera como debería de ser. Lo que están diciendo es: quítate tú del gobierno teocrático y queremos un gobierno monárquico, donde pueda haber un rey electo por el pueblo, o que éste tenga su descendencia que vayan eligiendo. Y quizás tenían en cierta parte razón, porque estaban siendo gobernados por los jueces, y solamente cuando se levantaba un juez era que defendían a Israel. Moría el juez y el pueblo volvía otra vez a sus cosas. Pero hay que tener mucho cuidado de la manera en que pedimos las cosas al Señor, porque a veces, en lugar de nosotros querer mostrar una petición real, lo que estamos mostrando es el desagrado de la manera en que Dios está gobernando la iglesia, de la manera en que Dios está gobernando el ministerio, de la manera en que Dios está gobernando nuestras vidas. Y aquí entonces que cuando el pueblo pide rey, Dios no le dice: yo voy a buscarle ahora uno que no valga la pena. No, fíjense, una de las cosas que más le gustaban a las naciones presumir era acerca de la hermosura de su rey. Otra era acerca de la altura de su rey, la estatura de su rey, de la apariencia y la fortaleza del rey. Aún hasta en los aspectos políticos muchas veces nos encontramos con que las personas eligen el candidato por lo hermoso. Alabado sea Dios. Sin embargo, Dios buscó otras cualidades. Fíjese,
Una de las tribus más aguerridas que habían en Israel era la tribu de Benjamín. Si no, véase el libro de los Jueces, cuando hubo una guerra entre los benjaminitas y todo Israel, que fue terrible. Esa tribu, aunque era del hijo menor de Jacob, este hijo menor tuvo muchos hijos, y por eso la tribu de Benjamín fue grande, y no fue más grande por esa guerra del libro de los Jueces, porque muchos benjaminitas murieron. Entonces, cuando Dios escoge a un guerrero, a un rey, lo escoge de la tribu de Benjamín, una de las tribus más aguerridas. Y aparte de eso, dice que también lo eligió alto y buen mozo. Vaya viendo las formas de Dios elegir, porque Dios está buscando que el pueblo tenga lo que está pidiendo y de la mejor calidad. Entonces, también encontramos a un hombre sumiso a su padre. Estaba haciendo una diligencia a sus padres de buscar unas asnas que se habían perdido. Muchos hijos que pues quizás dicen que ellas vendrán solas, no se preocupe papá, o que vengan cuando tengan que venir. Yo no soy dueño de eso, vaya y búsquela usted. No, Saúl andaba buscando las asnas de su padre. También Saúl era una persona de un espíritu de adoración y de una concientización en cuanto a presentarse ante el siervo de Dios. Quisieron ir a consultar al siervo de Dios, al vidente, al profeta, como así se le llamaba, y dijo, no es conveniente porque así ha sido impuesto, de que cuando vayamos a ver al siervo de Dios nos presentemos con las manos vacías. Y fue y llevó un presente al siervo de Dios. Pero también cuando ya había sido encontrado con el profeta, algo sucedió, y es que este hombre, cuando empezaron los profetas por allá, en una campaña de profetas, o sea, muchos profetas que se encontraron en el camino, los profetas empezaron a profetizar y a danzar, y también Saúl lo estuvo haciendo, tanto así que se promulgó o se popularizó un dicho en aquel entonces que decía, también Saúl entre los profetas. O sea, tenemos un hombre alto, buen mozo, de la mejor tribu, y también con una visión clara acerca de cómo tratar al siervo de Dios, y también entre los profetas danzando y testificando. Dígame usted, ¿quiere más de ahí? O sea, podemos decir prácticamente que la elección de Dios no solamente para con los hombres, también llenaba los requisitos que Dios buscaba dentro de una persona para un buen rey, y así fue. Tanto así que en la primera jornada militar que hizo Saúl, óigame, le dio una pela a los enemigos de una forma tal que el pueblo de Israel se sintió totalmente jubiloso, gozoso, porque Dios le había dado un rey que también le había dado la victoria. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Por bueno que nosotros seamos y por electos que seamos de parte de Dios, hay que tener mucho cuidado, porque cada una de esas personas, tanto los jueces como los reyes y los guerreros que tenía el Señor, siempre dependían de algo, y era del Espíritu de Dios que obraba a través de ellos. Búsquelo a lo largo de la historia. No era que eran tan guapos, no era que eran tan valientes, no eran que eran tan acabadores con todo, sino que cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, pues Dios le daba la sabiduría, le daba las estrategias y todas las demás cosas. Pero hubo un día en el cual Saúl desobedeció con las mejores intenciones. Cuidado aquí. Aún cuando sea con las mejores intenciones ministeriales, aún cuando sea con las mejores intenciones personales, aún cuando sea con las mejores intenciones familiares, hay que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos, que éstas no sean acompañadas de un desobedecer a lo que Dios ha dicho. Porque permítame decirle que nosotros somos como luz eléctrica. La Biblia dice, yo soy la luz del mundo, Jesús hablando, y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Hagámonos de cuenta que cada creyente es similar a una luz eléctrica de la calle. Esa luz eléctrica de la calle es la que tiene la potencia suficiente para poder operar todos los utensilios eléctricos de la casa. Usted puede conectar desde un televisor hasta una licuadora y una tostadora con la luz eléctrica. Pero también existe la popularización de los inversores en casi todos los hogares dominicanos de un tiempo para atrás. Pero había una diferencia, y es que cuando la luz eléctrica se iba,
Si usted tenía vista atenta y si tenía oído atento también, tenía forma de cómo darse cuenta cuando la luz de la calle se fue y cuando está trabajando el inversor. La luz eléctrica representa, en este caso, en este ejemplo, a la presencia del Señor en nuestra vida, la energía que todo lo enciende sin ninguna obstrucción ni restricciones. Pero la luz del inversor representa a nuestros propios recursos, a nuestra propia manera, a nuestra propia ingeniería y habilidad para poder llevar las cosas, no necesariamente con la ayuda del Señor, sino con nuestra propia sabiduría. Y también muchas veces puede representar el cambio de mando entre una energía y otra. Una puede ser la luz de Dios y otra puede ser la energía del enemigo. Y atención aquí, ¿por qué digo que hay que tener mucha vista y oído? Porque si usted está atento constantemente al inversor, hay una luz roja que le indica y hay una luz verde también. Una luz que le dice, ahora mismo se está trabajando con la luz del inversor. Y hay una luz verde que le dice, estamos teniendo también la luz eléctrica de la calle. Una de dos, la luz le indica. También le indica el cambio de energía, el ruido que hace una y la que hace la otra. La luz de la calle por lo general es silenciosa. La del inversor podría estar haciendo un mínimo sonido. Hay que también ver otra cosa, y es que la potencia de una en el amperaje nunca es igual. Usted va a darse cuenta que la de la calle o es de un voltaje y la del inversor es de otra. Gloria a Dios. O sea que si usted no se da cuenta realmente cuando hay energía eléctrica y cuando lo que está usando es el inversor, podría cometer el error de conectar una plancha, conectar una tostadora, dañar el inversor y por lo general dañar todo el circuito. Alabado sea el Señor. ¿Qué pasa con nosotros como siervos de Dios? Es que el tiempo que duramos siendo utilizados por el Señor, nos acostumbramos tanto a ser utilizados por Dios que en un momento determinado de nuestra vida no nos damos cuenta que ha habido un cambio de energía en nuestras vidas. Y esto, en el sentido espiritual hablando, dejando a un lado el mecanismo del inversor y la luz de la calle, solamente funciona el cambio de mando cuando usted le da autorización a través de una falta o de un pecado que se comete y que se mantiene cometiéndose. En el caso de Saúl, encontramos que el pecado de Saúl, donde hubo un cambio de mando, fue en la desobediencia. Dios le dijo, destruye a los amalecitas, destruye a esas personas, destruye a todo, no deje a ninguna de su descendencia. Pero Saúl, ahora presentándose como el gran adorador, reservó para sí, para sacrificarlo a Jehová, los mejores bueyes engordados que había. Dice, este va a ser sacrificado para el Señor. La orden fue, elimina todo, no dejen nada con vida. Pero él decidió, en un acto de adoración, aparentemente, traer un becerro o varios becerros gordos y varios animales que estaban bastante gordos para sacrificarlo a Jehová. Y usted dice, wow, pero qué buena generosidad de Saúl. Que mira cómo quiere sacrificar al Señor. Hermano, le cuento cómo eran los sacrificios de antes. No eran como usted se lo imagina. Cuando una persona sacrificaba un buey engordado, como dice, al Señor, usted sabía que toda la familia comía. ¿Ah? El sacerdote le tocaba una parte. Lo explicamos hace un mes así, que estábamos tratando lo relacionado con los sacrificios. Amén. Bueno. Entonces, todos comían en ese sacrificio. Comía el que llevaba el sacrificio, comía la familia del que llevaba el sacrificio, comía el sacerdote, los hijos del sacerdote, los del sumo sacerdote, y todo el que trabajaba en la casa de Jehová le tocaba su pedazo.
A veces creíamos como que era que cocinaban o prendían en fuego un becerro y lo dejaban ahí hasta que se consumiera para el Señor. No, el Señor no come eso. Era el acto y la forma de juntarse para consagrar y dedicar a Dios ese momento solemne lo que valía. Por eso cuando Saúl y el pueblo decían, vamos a sacrificar a Jehová este becerro y estos animales que estaban aquí, cada uno cuando dijeron, vamos a sacrificarlo a Jehová, sí, a Jehová, busquémonos cada uno nuestra cantina, nuestro plato, nuestro cuchillo, nuestra cuchara, y andemos a hervir par de libras de yuca y par de libras de plátano, porque estos bueyes y estos animales vamos a consagrarlo a Jehová. A Jehová. Ya están entendiendo por qué ese deseo fervoroso de ellos de consagrar a Jehová los animales engordados. Dios le dijo que no lo hiciera. Sin embargo, ellos decidieron consagrar a Jehová, pero no fue como un acto de adoración, no fue como un acto de tomar en cuenta a Dios, sino más bien de avaricia personal, de glotonería, en los cuales ellos querían festejar la victoria, comiendo, dándose una hartura entre todo el pueblo, y sobre todo entonces consagrar esto como si fuese un acto de consagración para el Señor. Pero Dios, que no se le va ninguna, entonces en ese momento cuando Saúl hizo eso y que tenía que esperar el tiempo para el sacrificio y se apresuró para hacerlo, llega Samuel y las palabras que vienen de parte de Dios para Samuel fueron condenatorias. Gloria al Señor. Sin embargo, el hecho de que usted sea reprendido por Dios por una hazaña o por un acto que no debió hacerlo, no lo condena por completo de inmediato a usted y a su vida, a su descendencia ni a su familia. Usted tiene todavía la posibilidad de pedir misericordia, arrepentirse, y Dios, que ve el dolor de su arrepentimiento, puede llegar entonces a traerle a una limpieza, restauración y reconciliación. Pero Saúl no hizo eso, sino que por el contrario, al verse desechado de parte de Dios, entonces lo que fue más adelante a actuar con desobediencia, actuar con una amargura, actuar echándole la culpa a todo el mundo. Óigame, eso es una evidencia terrible de cuando el Espíritu de Dios ha hecho una transición en su vida. O sea, cuando se ha ido el Espíritu de Dios y cuando está la luz del inversor, usted empieza a echar la culpa a todo el mundo de lo que le está sucediendo, de lo que le está pasando. Y eso le pasaba a Saúl, y es que vino entonces también un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba. Así que cuando cantamos el coro, que los demonios que estaban en Saúl lo querían matar con una lanza, no eran demonios, era un espíritu malo de parte de Jehová. En otras palabras, era un ángel para hacerle mal a Saúl por la desobediencia que había hecho este hombre. Hubo una transición de mando y ya lamentablemente quien era Saúl y quien había sido elegido anteriormente, él no dejó que la luz pasara automática, él mismo hizo la transición manual. Cuando usted comete un pecado, cuando usted persiste en ese pecado, cuando usted sigue haciendo las cosas como a Dios no le agrada, entonces usted ha decidido pasar de mando. Quien antes le dirigía, a quien le dirige ahora. Alabado sea el Señor. Encontramos a la siguiente persona, y este es Judá. Judá fue un hombre que todo el mundo empieza fácilmente a calumniarlo y a decir, este hombre desde el principio Dios sabía que era malo. No, mire hermano, aprendamos a ver las cosas conforme a las Escrituras. Todos nosotros tenemos un pasado antes de convertirnos a Cristo. Y el que menos corría, volaba. Amén. Uno en un área y otro en otra. Usted quizás era así y el otro era de tal manera. Es posiblemente que aquí de quienes están presentes o quienes están oyendo eran brujos, eran macheteros, eran ladrones, eran hechiceros, eran drogadictos, eran alcohólicos, fumadores, jugadores, todas esas cosas antes, como dice el apóstol Pablo, esto eran cada uno de antes, eran ustedes, pero ahora no, ahora son hijos de luz, pues entonces vamos a actuar como hijos de luz. O sea que Dios llama a todos los pecadores, no importando su pecado, porque si el cielo fuese para personas buenas, posiblemente ninguno de nosotros
calificásemos para ir a ese lugar. Pero como Dios en su misericordia trajo todos los tipos de pecadores y los llamó, entonces podemos ser beneficiados cada uno de nosotros por esa misericordia de Dios. Por eso que cuando Judas es llamado, ya Judas había creído al Evangelio. Y dentro de los discípulos que había en ese entonces, de los 12 que Dios seleccionó, entendió que los que estaban más consagrados y de los que estaban mejor preparados eran los 12 que el Señor eligió, y entre ellos estaba Judas. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el mensaje, muchos de ellos vinieron testificando diciendo que el diablo lo tenían sujetado debajo de sus pies. El Señor hacía grandes obras, prodigios y milagros. Decía cómo los demonios se sujetan en tu nombre y cómo muchos enfermos eran sanados. No se sorprenda que muchos enfermos fueron sanados al Judas poner la mano sobre ellos, y hasta muchos endemoniados fueron libertados al Judas orar por cada uno de ellos. Así que no veamos a Judas solamente dentro del último día, dentro de la última semana, cuando lo conocemos por su hazaña de vender a Cristo, sino que veamos a Judas en todo el desenvolvimiento espiritual que tuvo al lado del Maestro. Pero ¿cómo ocurre en Judas ese cambio repentino donde hay una transición de mando? Donde primero es Dios y el Espíritu Santo de Dios, donde es Jesús el que gobierna su vida, ahora a ser influenciado directamente por el diablo y a ser un instrumento de Satanás para llevar a cabo un propósito. Hermanos, parece ser que muchos de nosotros, muchas veces, aunque somos libertados en el Señor, el viejo hombre de lo que antes hacíamos nos persigue. Y este era el caso de Judas. En el caso de Judas, la avaricia le perseguía, porque dice la Biblia en el libro de Juan que él era ladrón. Y era ladrón posiblemente antes de conocer a Cristo, y también fue ladrón, se dejó tentar por ese mismo demonio estando dentro del Evangelio. Amén. Sí, porque si usted antes era homosexual y se descarría de Cristo, ¿para dónde te va? Vuelve para allá. O sea, hay personas que aún estando dentro se descarrían adentro y siguen adentro. Entonces van a cometer las cosas que antes hacían. Y este es el caso de Judas. Cuando viene esta mujer a ofrecer el sacrificio, Judas no ve la adoración. Oiga bien, atención aquí. Judas no ve la adoración ni la intención desprendida de esta mujer de honrar al Señor con esos recursos, con ese perfume. Judas quiere presentar algo que encuentra el apoyo de los demás discípulos, porque solamente vemos a Judas, pero cuando usted lee, dice que los discípulos protestaron. Los discípulos protestaron y Judas fue el que habló. O sea, que posiblemente cuando esto ocurre, Judas empieza a buscar la aprobación de los demás, y hablando sentado aparte por allá, quizás Judas le dice a Pedro: ¿y esto? ¿Y este derroche? Y a Juan, y a Tomás, y a aquel, y él dice: ¿verdad? ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo van a derramar ese perfume, botando ese perfume? Esto se puede vender. Sí, claro, dice Judas. Esto, óyeme, ¿tú sabes cuánta gente podríamos ayudar nosotros con eso? Y el otro discípulo diciendo también, el hecho es que solamente se le echa la culpa a Judas porque él es el que habla, pero él influyó a todos los demás para que tuviesen la misma percepción. Y ahora nos quiere presentar a un Judas que es un tal defensor de los recursos que entran para el ministerio, para la iglesia, que puede decir: esto es un gran desperdicio que se está haciendo, cuando en verdad se pudo invertir en algo mejor. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Sin embargo, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe que ya en Judas había un cambio de mando. Hace tiempo que desde que él empezó a sustraer los recursos que entraban al ministerio de Cristo, ya quien estaba siendo gobernado no era el Espíritu de Dios, sino el espíritu del diablo.
Porque ¿cómo es posible que vamos a estar en el Evangelio y haciendo cosas en el Evangelio que el mismo Dios prohíbe y que dice que no se deben de hacer? Hay quienes tienen la dicha, la suerte y la benevolencia de parte del Señor de cometer falta y el mismo Espíritu Santo no permitir que haya la transición de mano. Oiga bien, ahí está el caso de David. David tuvo la gran bendición de que, a pesar de haber cometido uno de los pecados más graves que pueda haberse, uno, adulterio, y segundo, homicidio, con el caso de Betsabé, adulterio porque se acostó con una mujer que no era de él, y homicidio porque fue el autor intelectual de la muerte de Uría Eteo. Eso pudo haber sucedido lo siguiente: solamente tenía que pasar un par de días, un par de semanas, para que la transición del mando se diese en la vida de David. Porque él ya había abierto no solamente las puertas a los demonios, sino también hasta las ventanas. O entran caminando o entran volando. Pero Dios, en su misericordia, mandó un profeta. Y muchas veces Dios tiene esa misma misericordia para con nosotros, que nos advierte antes de que venga la desconexión y pase el mando hacia otra persona. Y por eso cuando llega el profeta, y David está tan lejos de lo que ha hecho, oiga bien, hermanos, para que vea la misericordia de Dios. Está tan lejos que cuando el profeta le dice, había uno que tenía un cabrito, una oveja, y cuando viene otro y se la quita, dice, tal hombre debe morir. O sea, miren, hasta la sentencia la tira David. O sea, y se indigna, se enciende en ira cuando le están contando lo que él menos pensaba que estaban hablando de él. ¿Cuántas personas hoy en día actuando igual que David? Y hasta juzgando y hasta condenando a otros por pecados de menos magnitud que los que él comete. Sin embargo, David, por la pura misericordia, que es lo que deberíamos ampararnos nosotros y pedir constantemente, el switch no hace el cambio de mando y solamente hay una oportunidad para una reconciliación, y David la pudo aprovechar. No obstante, las consecuencias de ese pecado persiguió a David y a la casa de David hasta la fecha. Porque aunque Dios en su misericordia no permita el cambio de mando, pero las consecuencias de nuestros pecados las vamos a pagar aquí en la tierra. Pero hay otra parte que es la actualidad en la que nosotros estamos, hermanos. Todos estos ejemplos que hemos presentado son para poder ilustrar lo que está sucediendo hoy en día. Mire cómo el espíritu de Judas, de la avaricia, está envolviendo también a muchas personas y hasta líderes inclusive. En el caso de los fariseos me llama la atención en una ocasión que dijeron, no pueden jurar por las ofrendas del altar. Alabado sea el Señor. Porque el que jura por la ofrenda del altar es, óigame ya, no tiene perdón por ningún lado. Y Jesús le dice, buenos hipócritas, pero ¿qué es más importante? ¿La ofrenda del altar o el altar que santifica las ofrendas? Hoy en día, hermanos, no se sabe cuál es el valor que se le dan a los miembros de las congregaciones y a los miembros de las iglesias. Al igual como los fariseos, que le daban más valor a las ofrendas que al mismo altar, hoy en día están habiendo una sucesión de líderes que le están dando más valor a los miembros que aportan que a los miembros que sirven. A las personas se les valora por lo que dan o lo que pueden aportar, más que por lo que viven consagrados predicando la palabra del Señor. Es increíble, pero esto está sucediendo en muchas partes donde a usted no se le valora por lo que hace para Dios ni lo que sirve para Dios. Los 12 discípulos del Señor, a diferencia de como muchos quieren enseñar por ahí, de que eran hombres que servían y trabajaban para Cristo y que Cristo recibía de parte de ellos sus aportes, permítame decirle que es totalmente lo contrario. Cuando se trata de aquel caso del joven rico, ¿ustedes se acuerdan? Que al final le dice Jesús, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres.
si quieres entonces ser perfecto ante tu Padre Celestial. Casi nadie presta atención a lo que sigue a partir de ahí. No he visto a nadie predicar acerca de esto, y es cuando los discípulos dicen: ¿y entonces, Señor, qué sucederá con nosotros? Pues nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué significa lo hemos dejado todo? Hemos dejado todo por servirte. Hemos dejado todo por seguirte. No trabajamos ninguno. No producimos ninguno. Entonces a tú le dices: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres para que pueda ser entonces perfecto ante el Padre Celestial. ¿Y nosotros qué vamos a dar? ¿Qué nosotros podemos vender si todo lo hemos dejado para seguirte a ti? Alabado sea el Señor. Jesús valoraba a sus discípulos no por lo que daban, porque ninguno daban ni un solo centavo. Alabado sea el Señor. Jesús valoraba a cada uno de ellos porque se dieron a sí mismos, se ofrendaron a sí mismos, se entregaron todo lo que tenían, que eran ellos mismos, para el Señor y para el servicio del Señor. Y por eso el Señor le dice: el que haya dejado padre, madre, esposo, cualquier cosa terrenal, por el Señor y su palabra, recibirá en esta vida, en esta tierra, 100 veces más, y en el cielo la vida eterna. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero hoy en día, lamentablemente, no se valora a las personas por cómo se dan a sí mismos para Dios, sino cuánto económicamente pueden aportar para la iglesia o para la obra del Señor. Otra parte muy importante dentro de esto acá es en la actualidad y en lo contemporáneo. ¿Cómo nosotros podemos sentir un cambio de mando en nuestras vidas? Es alarmante la ola de divorcios que hay en las iglesias cristianas y la separación entre parejas que por un tiempo estuvieron sirviéndole a Dios juntos, unidos, de ejemplo de liderazgo dentro de las congregaciones. Y permítame decirle que aquí se da un caso bastante fuerte, y es que toda persona está para seguir la línea de lo que Dios ha establecido. Nunca Dios ha querido, ni es la fórmula de Dios, el que ninguna persona que se casa se separe. Porque la Biblia dice: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero hay un problemita que todo el mundo quiere callar y nadie quiere hablar acerca de eso. Es el cambio de mando, transición de mando. Usted puede ser el pastor, el evangelista, el misionero, el miembro, el líder de la iglesia que Dios use, o el profeta o la profetisa que Dios use constantemente para ministrar su palabra y para llevar a cabo las grandes bendiciones en el reino de Dios. Pero hay un problema. Fácilmente nosotros podemos tener un cambio de Señor, una transición de mando sin darnos cuenta. Oiga bien, maridos, la regla que Dios ha establecido para con los hombres y su esposa es que amen a su esposa, que la valoren, que la traten como a vaso más frágil, dando honor a la mujer. Si en algún momento usted o yo como esposo no cumplimos con esa parte, aunque usted esté predicando y yo esté predicando y caigan las personas cada vez que yo predico, caigan 15, caigan 20, y se dejen sentir la presencia de Dios, entre comillas, hace mucho tiempo que posiblemente en usted la luz de la calle se fue, la que está operando es la del inversor. Mujeres, la Biblia dice: respete a su marido y sométase a él. La última palabra la tiene el esposo. En el momento de que llegaron estas generaciones de empoderamiento, que más bien deberían llamarle de endemoniamiento, lo que ha fomentado es la rebeldía de las mujeres para con los maridos, para con los esposos. Y no importa que usted sea la pastora, la profeta, la apóstol, la ministra, la cantante, lo que sea, utilizada por Dios, y que la gente gotee y que la gente sea ministrado, la gente caiga, la gente ruede por el suelo cuando usted predica.
Si usted irrespeta a su marido y lo trata de la forma en que no establece la Biblia, fácilmente, sin usted darse cuenta, hace tiempo que la luz de la calle se le fue y lo que está operando es la luz del inversor. Estas no son cosas que dicen mucho gloria a Dios y muchas aleluya, pero lo que le estoy diciendo en este mensaje son unas revelaciones demasiado fuertes, mis hermanos, demasiado grandes. Y es ahí donde está el origen de la mayoría de los rompimientos de cada uno de los hogares de este tiempo. Ahí es donde está. Muchos, lamentablemente, con la intención de una prosperidad, mienten. Con la intención de conseguir un visado, mienten. Con la intención de hacer un viaje, mienten. Con la intención de conseguir un trabajo, mienten. Con la intención de hacer tal o cual cosa. Y cada vez que nosotros mentimos para cualquier cosa en esta vida, la Biblia dice que el padre de toda mentira es el diablo. Y cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa teniendo que dejar a un lado los mandamientos y los lineamientos del Señor, estamos nosotros voluntariamente pasando el switch. Y si no ha habido un cambio de mando, es por pura misericordia del Señor. Pero todas las líneas y todas las fórmulas están dadas cada vez que desobedecemos, cada vez que hacemos las cosas contrarias a como Dios dice, para que la corriente eléctrica se vaya y solamente opere la del inversor. Y eso es lo más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque en la mayoría de los casos la gente no se da cuenta. Hay personas en el mundo de afuera que usted dice, pero ¿cómo es que hay gente que le sirven allá afuera a los brujos y al diablo? Le digo una gran verdad. La gente que no conocen a Dios y que le sirven supuestamente al diablo, creen que es a Dios que le están sirviendo la mayoría, para su información. Ellos creen que siempre no tienen allá un cuadro de Belcebú. Ellos no tienen un cuadro, una imagen de Satanás como tal. Ellos tienen los cuadros de los santos. Amén. Ellos dicen, lo mío es con San Rafael, lo mío es con Santa Clara, lo mío es con esto, y siempre son con supuestos santos. O sea, seres espirituales que están al lado de Dios, como más cerca, y como que son más fácil bregar con ellos que bregar con Dios, porque ellos como que responden más rápido, cuando no se dan cuenta, si se dieran cuenta realmente que son demonios que están ministrando a través de cada uno de ellos, muchos no lo hicieran. Ellos tienen sus Biblias, tienen el Salmo 91 abierto, tienen un sinnúmero de brebajes y 20,000 cosas que proceden, tienen velones prendidos. Y dicen, ¿cómo que velones prendidos? Eso lo hacen como alusivo a la adoración de los tiempos del tabernáculo, de mantener siempre la luz encendida. Y cada una de esas cosas son copias que ellos creen que lo están haciendo para Dios. Pero a usted y a mí no nos luce. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos al Señor y sabemos, y es bueno que revisemos nuestra vida a ver cuáles de las cosas que Dios dice no hagan la estamos haciendo, porque en el momento que la estemos haciendo, lamentablemente estamos dando paso a un cambio de mando. Gloria al Señor. Por eso es que preguntó aquel profeta, dando una galleta, ¿cuándo fue que el Espíritu de Jehová se fue de mí para utilizarte a ti? Él no se dio cuenta. Amén. No se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el espíritu de adular, de estar siempre tumbando polvo al rey, hacía que dijesen al rey constantemente cosas que ni tan siquiera Dios había dicho. Ustedes recuerdan un profeta que le profetizó a David, le dijo, pero David, tú eres un siervo de Dios. Haz conforme a lo que tú sientes en tu corazón, porque Dios está contigo. La pregunta es, ¿Dios dijo eso? No, pero como yo sé que es un siervo de Dios y es una persona utilizada por Dios y que ha dado victoria a Dios a Israel a través de David, pues yo ahora no espero que Dios me diga, sino que voy a decirlo directamente. Por suerte, Dios le dijo, vaya, cambie ese mensaje, que yo no mandé a decir eso. Y dígale realmente a David el mensaje que debe de darle. Alabado sea el Señor. Mis amados hermanos, todavía estamos a tiempo. Si todavía usted entiende que Dios está en su vida, de evitar que la corriente pase de un dueño a otro dueño, y que su vida no sea controlada por el diablo, ni por los demonios, ni por ninguna
fuente del mal. Si todavía estamos en esa semana de transición donde todavía no se ha ejecutado, entonces pidamos misericordia a Dios por cualquier falta cometida, por cualquier cosa que no hayamos hecho bien, y no permitamos bajo ninguna circunstancia que el paso de autoridad cambie. Satanás no escatima a nadie para tentarle. Hasta el mismo Jesús lo tentó. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si en verdad Dios está contigo, haz aquello. Todo esto es tuyo con tal de que me adore. Si el diablo tienta a Jesús, que es mismo Dios, imagínese a usted y a mí si no nos va a tentar. El problema no es la tentación, porque tentaciones tendremos todo el tiempo mientras estemos aquí en la tierra. El problema es cuando hacemos caso a la tentación y después de haber pecado, entonces ocultar lo que hemos hecho. El que encubre sus pecados no prosperará, y esto es bíblico para ponerse bien grande donde quiera para que lo podamos entender. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y el Señor sea con cada uno de nosotros.